Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la práctica de misión hidrostática. Nuestro grupo está conformado por Juan Esteban Carrillo, Karen Natalia Montaña, Francisco Zair Tuay y Juan Diego Pinilla. Quien les habla, Álvaro Yesid Suárez. Bien. Vamos a dar una breve introducción sobre la práctica. Pues acá tenemos que la presión hidrostática es la fuerza ejercida por un fluido en reposo sobre las superficies que lo contienen, siendo directamente proporcional a la profundidad dentro del fluido. Este principio es fundamental para entender las fuerzas que actúan en estructuras que retienen líquidos, como represas, canales, donde la presión aumenta con la profundidad del agua y disminuye de forma perpendicular a las superficies. El objetivo de esta práctica del laboratorio es medir la presión hidrostática en líquidos estáticos, permitiendo una comparación entre los valores teóricos y los resultados experimentales. Para ello utilizamos un dispositivo llamado centro de presión H11. Es un aparato diseñado para estudiar el momento de la fuerza hidrostática en una superficie plana vertical, tanto eh, en inmersión completa como parcial. Esta práctica nos permite observar con precisión la presión hidrostática, cómo varía la presión hidrostática en función de la profundidad, contribuyendo al entendimiento de los principios hidrostáticos y su amplicidad en el diseño de estructuras de ingeniería que deben resistir la presión de los líquidos. Pasamos a revisar sobre los materiales utilizados en esta práctica, pues como primordial el aparato de centro de presión H11, que es un equipo diseñado específicamente para medir la presión hidrostática y calcular el momento de la fuerza hidrostática en una superficie plana, vertical o inclinada. Este aparato consta de un tanque cuadrante semicircular hecho en transparente que permite contener el agua en diferentes alturas. Las pesas y soportes. El soporte de las pesas. Estos pues son los soportes utilizados para colgar las pesas al lado opuesto del pivote, balanceando el momento causado por la presión hidrostática en la superficie. En este caso utilizamos pesas de 10 y 20 gramos, y se iban incrementando de forma constante para medir el momento. Pasamos a la siguiente. También el tanque de ajuste fino. Es un pequeño tanque de ajuste situado al lado del soporte de las presas. Este tanque permite añadir pequeñas cantidades de agua para lograr un equilibrio preciso antes de iniciar las mediciones. En nuestro caso, pues utilizaron canicas o balines. Estos balines pues tenían un peso de los más grandes de 225 gramos y los más pequeños de 86 gramos. La regla o escala, esta pues, es una regla esto situada en el panel trasero del tanque que permite medir con precisión la altura del agua y el nivel de burbuja y las patas ajustables. Pues en este caso el nivel es para ubicar la estructura y nivelar el equipo para que los resultados sean más exactos. Bueno, para continuar, pues vamos a explicar la metodología, donde pues primero se realizó el montaje y la nivelación. Acá pues se ensambló el aparato H11, donde se aseguró que el tanque cuadrante pues estuviera fijado correctamente al pivote en el panel posterior. Acá se utilizaron las patas ajustables y el nivel de la burbuja para garantizar que este aparato pues estuviera completamente horizontal. Luego se hizo la preparación del tanque y se ajustó el agua. Acá se llenó el tanque con agua y se logró que el sistema pues estuviera en un equilibrio inicial sin la aplicación de las pesas. En la medición en inmersión parcial, pues acá se midió la presión hidrostática en una sección de la superficie de la placa donde se mantuvo el agua a cierta altura, una altura controlada, para que solamente una parte de la superficie pues estuviera en contacto con el agua. Luego se realizó la aplicación de pesas y el registro de momentos. Acá pues en cada nivel de inmersión se añadieron las pesas al soporte hasta que el tanque volviera a su posición en equilibrio. Luego se registró el momento creado por cada peso añadido y pues se compararon los cálculos teóricos para esta profundidad.
Ya seguimos con lo que es la toma de datos. Para la toma de datos hicimos dos experimentos, uno en ángulo de 0 grados y otro en ángulo de 30 grados. A continuación les vamos a mostrar los datos que obtuvimos al realizar estos experimentos. Ok. Iniciando con la parte de 0 grados, el banco se estabilizó con una esfera, que la esfera tenía un peso de 225 gramos. Aquí fuimos aumentándole el peso de 40 gramos cada vez, eh, como se puede ver en la tabla. Luego tuvo que haber pasado de gramos a kilogramos. De ahí tuvimos que sacar el peso, que prácticamente es la gravedad por la masa, y sacamos el momento experimental. Dado que el momento experimental es fuerza por distancia, tomamos la fuerza como el peso y la distancia, que es prácticamente la distancia que se encuentra desde la parte donde se ponen las pesas hasta donde se empieza a ejercer como tal la presión. Luego de eso, aumentando como tal, se le va llenando el agua hasta que se quede en equilibrio. Ahí se toma la altura, esa está en el banco dada en milímetros y se tiene que pasar a metros. Luego de esto hay que sacar el momento teórico. Pues en la guía que está se pueden sacar los momentos teóricos. Hay dos momentos teóricos, uno cuando está parcialmente sumergido y otro cuando está totalmente sumergido. Luego de esto se saca el porcentaje de error, que prácticamente sería como el, el momento experimental menos el teórico sobre el teórico, y se multiplica por 100. Ahí sacamos el porcentaje de error. Ya continuando con la tabla para parcialmente sumergida a 30 grados, el procedimiento fue muy similar al que comentó mi compañero. Nosotros íbamos, pues el aparato H11 se niveló con unas esferas, unas canicas de 225 gramos y en este caso con una esfera de 86 gramos. Una vez que el aparato estaba nivelado, procedimos a ir colocando los pesos de 40 en 40 gramos. Como, eh, como la masa estaba en gramos, lo que hicimos fue convertirla a kilogramos. Ya una vez teniendo la masa, pues podíamos hallar la fuerza, que en este caso era el peso. El peso entonces sería masa por la gravedad. Ya teniendo el peso, aquí hay una leve variación. Esto pues ocurre ya que la compuerta está inclinada a 30 grados. Entonces lo que hacemos acá fue que la multiplicamos por el coseno de 30 grados, pues para hallar lo que sería el peso exactamente. Teniendo el valor del peso, podemos hallar lo que es el momento experimental, como lo comentó mi compañero. Aquí lo que hacemos es multiplicar el peso por la distancia hasta donde se ejerce el momento, que en este caso la distancia es R2. En la guía la podemos encontrar en milímetros y la pasamos pues a metros, dándonos un resultado de 0,2 metros. Ya pues al realizar esta multiplicación obtuvimos lo que es el momento experimental. Ya pasado esto, pues seguimos pues a calcular el momento teórico. Este lo calculamos con las alturas. Cada vez que íbamos agregando agua y notábamos la inmersión de la compuerta, estaban apareciendo las alturas, que fueron las siguientes. Estas, como estaban en milímetros, lo que hicimos fue pasarlas a metros. Y ya una vez que estaban en metros, pues simplemente utilizamos la fórmula que estaba en la guía, que era pues la fórmula para compuertas parcialmente sumergidas a 30 grados. Aplicamos esta fórmula, aquí reemplazamos la altura y pues hallamos los momentos teóricos en cada una de dichas alturas. Ya para finalizar lo que fue como tal el cálculo de los datos, hallamos el porcentaje de error, el cual se halló de la siguiente manera. Momento teórico menos momento experimental dividido entre momento teórico por 100. Y pues estos son los valores que resultaron al hacer esta operación. Ya venimos con lo que como tal son los cálculos relacionados a estos datos. Ok. Para los cálculos relacionados prácticamente hacemos una gráfica de dispersión. Aquí pues obviamente se toman en cuenta en el valor X la altura, y en el valor Y vamos a tomar dos partes, el momento experimental y el momento teórico, para que así podemos dar como que qué tan dispersos están nuestros valores pues, de lo experimental de lo teórico. Aquí en la gráfica se puede experimentar, se saca la línea de tendencia de la parte experimental, y pues se puede ver que pues sí está, pues hay unos datos que son más elevados y otros más bajos, pero pues la dispersión no es tan alta.
Igualmente, en la parte de 30 grados se hace técnicamente lo mismo y pues acá se ve que los datos iban como que un poquito aumentando en la parte teórica, pero pues no se alejan mucho de la experimental. Bueno, como tal, los análisis de resultados fueron los siguientes. Se determinó mediante la gráfica que cuando la superficie está parcialmente sumergida, como en los experimentos 1 y 2, el comportamiento del momento respecto a la altura del agua será no lineal, como lo podemos ver en la gráfica. Con el gráfico momento versus altura se observa que tiene una forma curva, reflejando que la relación entre la profundidad y fuerza ya no es proporcional debido a la variación del área sumergida. Y dos, tenemos que los resultados obtenidos se ajustan razonablemente bien a los valores teóricos. Se observó una diferencia mínima entre las curvas experimentales y teóricas, esto de los momentos, tanto teórico como experimental, lo que valía el modelo de análisis hidrostático, pues para planos inclinados y verticales. Bueno, ya para concluir, tenemos lo siguiente. La presión hidrostática incrementa proporcionalmente con la profundidad, lo cual se observa claramente en los experimentos realizados, tanto para la compuerta a 0 grados como la compuerta a 30 grados. A medida que el nivel del agua aumenta, la fuerza hidrostática sobre el plano sumergido también se incrementa, lo que valía la relación teórica entre presión y profundidad. Como segundo tenemos que los experimentos en posiciones angulares, como 30 grados, muestran una disminución en el valor del momento debido a las componentes horizontal de la fuerza. En la toma de datos vimos como tanto el momento teórico como el momento experimental presentaban una leve disminución en comparación al experimento que se realizó con la compuerta a 0 grados. Esto confirma pues, que la inclinación del plano afecta directamente la magnitud de la fuerza y el momento ejercidos por el agua, que se reducen en función del ángulo. Tercero, tenemos que los resultados teóricos y experimentales coinciden razonablemente bien. Esto pues lo podemos observar cuando calculamos el porcentaje de error, pues dieron porcentajes pues muy pequeños, o sea, lo cual indica que la práctica se llevó a cabo de una manera correcta y pues que hubieron muy pocos errores, por decirlo así. Bueno, lo que indica la precisión del modelo teórico aplicado, las pequeñas desviaciones observadas pueden atribuirse pues, a variaciones menores, tanto en las mediciones de la altura, cuando estábamos tomando los datos en el aparato H11, o pues en la precisión de los pesos utilizados. Seguimos con las recomendaciones que sugerimos para esta práctica. Bueno, para estas recomendaciones se recomienda fundamentalmente asegurarse que el aparato H11 esté perfectamente nivelado, utilizando los pies ajustables y el nivel de burbuja. Durante el experimento se debe observar y anotar con precisión el punto exacto en la superficie plana, en que la superficie plana pasa de estar parcialmente a completamente sumergida. Esta información es crucial para clasificar correctamente los datos, ya que los momentos teóricos se modelan de forma diferencial según el tipo de inmersión. Una clasificación errónea puede llevar a un análisis gráfico incorrecto, particularmente en los ajustes lineales y cuadráticos. Otra recomendación sería la repetición de las mediciones de las alturas para tener un promedio estadístico más correcto, más real. Listo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.